Cuando escuchamos la palabra hacker, a muchos se nos viene en la mente una persona encapuchada capaz robando información desde su computadora. Pero ¿sabías que no todos los hackers son malos? En sí, la palabra hacker no representa algo malicioso. En realidad hay una gran diferencia entre un hacker y un cibercriminal. En el episodio de hoy te voy a aclarar esas diferencias y también te voy a contar un poquito sobre qué son las APTs o amenazas persistentes avanzadas y cómo pueden estar relacionadas con los cibercriminales. Hola, soy Sol González, apasionada de la ciberseguridad y creo que sin investigación y educación no hay defensa. Bienvenidos y bienvenidas a Código Malicioso. Empecemos por lo básico de lo básico. ¿Qué es un hacker? Bueno, déjenme contarles que un hacker es simplemente alguien con habilidades técnicas que sabe cómo hacer que un sistema funcione de una manera diferente a lo tradicional. Pero lo más importante de todo esto es que la intención de un hacker no necesariamente es maliciosa, sino que no todos los hackers buscan hacer daño y por eso podemos dividirlos en tres categorías principales dentro del ámbito de la ciberseguridad. Muchos habrán escuchado los white hat o los hackers de sombrero blanco, que son estos hackers buenos de manera resumida, ¿no? Son los hackers éticos. Son estos hackers que trabajan para proteger los sistemas de las empresas o de distintas organizaciones. De cierta manera buscan fallas siempre que tengan permiso de la empresa y de manera legal. Esto hago una pequeña pausa en este sentido porque en mi caso he trabajado, claro, como hacker ética en este sentido porque trabajo dentro de una organización en la cual yo lo que voy a hacer dentro de la organización que me contrate es hacer ciertas pruebas de seguridad en formato auditoría, es decir, de que la empresa que me contrató a mí como hacker ético es para probar que también están sus medidas de seguridad o sus sistemas en este sentido. Y esto es muy importante porque los hackers de sombrero blanco lo que buscan es ayudar a las empresas dentro, obviamente, de un marco legal donde hay un permiso, hay salvoconductos, en donde la empresa entiende muy bien que lo que estamos haciendo dentro de su organización como hackers éticos es vulnerar los sistemas, pero con la idea de que estas vulnerabilidades que podamos llegar a encontrar, informárselas, por ejemplo, en un informe y demás, y que luego ellos inmediatamente, es decir, la organización, parchee esas vulnerabilidades para adelantarse a que un cibercriminal pueda llegar a explotar esas vulnerabilidades. Dicho de otra manera, los hackers éticos ayudan a mejorar la seguridad y a evitar que los cibercriminales se aprovechen de las debilidades del sistema, que todos los sistemas tienen vulnerabilidades. Esto es cierto en este sentido, ¿sí? Pueden estar mejor en el sentido de que tienen todas las actualizaciones y demás, pero siempre todos los sistemas, al estar creados por humanos, ¿sí? Programadores, personas de sistemas, no importa, en este sentido no existe un sistema 100% seguro, así que si en algún momento viene alguien y les dice no, este sistema es 100% seguro, no le crean porque es mejor una persona que venga y diga este sistema es el 99% seguro que un sistema 100% seguro porque no existe tal sistema como tal. Pero ahora volviendo a los tipos de hackers, ¿no? Después tenemos los hackers de sombrero negro, que estos son los que se suele llamar como cibercriminales, porque
de cierta manera estos hackers no piden permiso y mayoritariamente sus intenciones son maliciosas, porque o quieren robar información, hacer daño o de cierta manera sacar provecho personal. Pero no se utiliza el término hacker de sombrero negro. Generalmente ya hoy en día se lo llama como corresponde, que es cibercriminal, porque el cibercriminal lo que va a hacer es explotar un sistema, obviamente sin el permiso de la empresa, porque lo que hace después puede llegar a ser robar dinero, robar información y de esa manera chantajear a la empresa, entre otras cuestiones que ahora vamos a ir ahondando. Y después tenemos lo que son los hackers de sombrero gris, que en sí estos hackers están en el medio, porque ¿por qué están en el medio? Recuerdan que hace unos instantes yo les mencioné que los hackers de sombrero blanco lo que lo divide, es decir, lo pone del otro lado de la vereda del sombrero negro, es que cuentan con permiso de la empresa para poder hacer esa prueba de ciberseguridad, de esa auditoría de ciberseguridad o de seguridad. El tema es que los hackers de sombrero gris en sí no tienen permiso para hackear. Muchas veces los hackers de sombrero gris lo que están haciendo es simplemente por curiosidad, por querer ver si encuentran una vulnerabilidad dentro de un sistema real, pero muchas veces no buscan, de nuevo insisto con esto, hacer daño, sino que es meramente curiosidad y probar sus conocimientos técnicos, ¿sí? Y hay veces que encuentran fallas que son reales y luego las avisan a las empresas porque ellos no quieren sacar un rédito económico como podría llegar a ser el de el Black Hat. Pero lo que pasa es que sigue siendo ilegal porque no hay un permiso en donde la empresa haya autorizado previamente a ese individuo, a ese hacker, a poder realizar esa auditoría. Entonces, es una delgada línea que acá también, por eso es que se crearon otros escenarios como el Bug Bounty, que eso podemos ahondar también en otro episodio. Yo no soy experta en Bug Bounty, pero podemos buscar a alguien que le guste esto, que sepa mucho más en la práctica y cómo es que se puede entrar en estos ámbitos más reales, que son los de... Es un lugar espectacular para aprender en este sentido lo que es el Bug Bounty. No me quiero ir de tema, pero de nuevo volvamos a qué es un cibercriminal, ¿no? Bueno, un cibercriminal, de manera resumida, es cualquier persona que usa la tecnología para cometer delitos, ¿sí? Y acá es donde podrían llegar a entrar los hackers de sombrero negro, ¿sí? Porque en sí un cibercriminal siempre tiene una intención maliciosa, es decir, robar información, infectar sistemas con malware, hasta incluso destruir datos. Pero ¿por qué hice una breve pausa cuando dije lo del tema de pueden llegar a entrar los hackers de sombrero negro? Volvamos a la palabra hacker. La palabra hacker es una persona que tiene habilidades técnicas muy buenas para poder solucionar ciertos problemas o bypassear, como decimos quienes trabajamos en ciberseguridad, que es pasar por alto cierta seguridad, ¿sí? De cierta manera, para poder aprovecharse de vulnerabilidades, explotar otras cuestiones ya dentro del sistema. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Sí? Que un cibercriminal no necesariamente puede ser un hacker, porque puede ser que no tenga habilidades técnicas, que no sea muy habilidoso. Hoy en día ese es uno de los problemas que tenemos. Hoy en día no hace falta ser un experto técnico, un gran hacker técnico, porque muchas herramientas, hoy en día así como hay Netflix, lo hago muy burdo, pero para quienes recién estén ingresando o para mis alumnos que me estén escuchando del otro lado, es que los cibercriminales hoy en día pueden llegar a comprar herramientas que se encuentran dentro de la dark web o programas que en verdad lo crearon hackers y los pusieron a la venta, pero no los utilizan para explotar esas vulnerabilidades, ¿sí? Y hoy en día lo problemático es que no hace falta entrar a la dark web y tampoco ser un gran
hacker en este sentido para no ser detectado, sino que hoy en día también se puede acceder a estas herramientas a través de, por ejemplo, Telegram. También hay Commodity Malware, que es este malware que ya está dentro de la red, que por ejemplo puede ser un RAT, que es un Remote Access Trojan, que se programa en un código abierto, se le puede poner una capa de ofuscación y de esa manera un cibercriminal lo utiliza para infectar a cualquier pyme, empresa, ¿no? Que no tenga grandes medidas de seguridad. Puede haber sonado muy técnica, así que esto después lo vamos a retomar en otro episodio, ¿no? De qué es el Commodity Malware, porque no lo mencioné en el episodio de malware, pero es súper importante tenerlo en cuenta. Ahora bien, el cibercriminal, el objetivo siempre es el mismo, que es obtener algo de valor, sea dinero, información o simplemente poder causar algún tipo de daño en la organización que ataca o aquel usuario final, porque muchas veces también hay que hablar de los ataques más de spear phishing, que están destinados a poder espiar y a exfiltrar información de targets dirigidos, es decir, de usuarios con, por ejemplo, pueden llegar a ser políticos o un usuario que puede llegar a ser un CEO de una empresa. Entonces, en este sentido acá hay mucho para poder hablar, pero hoy quiero que se lleven una información de esta diferenciación, de que no necesariamente ser cibercriminal es ser un gran hacker de sombrero negro. No. Esto no es que es lo mismo, no. Y esto me gusta aclararlo porque muchas veces creen que los cibercriminales tienen grandes capacidades técnicas, como puede llegar a ser un hacker de sombrero negro, y la verdad es que no, simplemente tienen las herramientas y la mala intención para poder tener algún objetivo en concreto. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia crucial entre un hacker ético, es decir, un hacker de sombrero blanco, versus los cibercriminales? Un poco ya se habrán dado cuenta, pero bueno, la gran diferencia entre uno y el otro es la motivación y el permiso, si lo tengo que decir de una manera resumida. Porque los hackers de sombrero blanco en sí tienen el permiso para probar la seguridad de los sistemas y lo hacen con la motivación y la intención de proteger, ¿sí? A mí que me ha tocado trabajar en este ámbito como hacker ética, de nuevo, la intención es proteger a la empresa, por eso nos juntamos, armamos un plan de trabajo, vemos qué sistemas querés probar, si se puede acceder por un lado o por el otro. Y si encontramos vulnerabilidades, te entrego un informe súper detallado de cómo parchar esas vulnerabilidades y llegar antes a actualizar o parchar esas vulnerabilidades antes que un cibercriminal lo pueda llegar a hacer. El objetivo es ayudar a las empresas y a las organizaciones a encontrar y corregir estas vulnerabilidades para que los cibercriminales no puedan aprovecharse. Ahora bien, en cambio, los cibercriminales, que son los Black Hats, nunca tienen permiso. Obviamente, su objetivo siempre es hacer daño, robar, espiar, causar problemas y obviamente no les importa las consecuencias porque primero viene su beneficio en este sentido. También quería traerles, hacer como un cierre de los hackers de sombrero gris, porque como ven, esto lo podría explicar súper sencillo, como a mí me lo explicaron, con 3 diferenciaciones, pero a mí me gusta ir un poquito más para que ustedes entiendan el contexto y aparte hoy en ciberseguridad cada vez se está creciendo más cada una de estas líneas delgadas en este sentido, ¿no? Pero, ¿qué son los hackers de sombrero gris? Bueno, acá es donde están, estos hackers están en un área complicada, podríamos llegar a decir. No es como el blanco y el negro que, como vemos, están en 2 veredas opuestas. Sino que los hackers de sombrero gris en sí no tienen malas intenciones. Esto es lo que me gusta a mí aclarar. Pero tampoco siguen las reglas.
Si nos vamos a lo tradicional y demás, ¿no? ¿Por qué? Y a lo legal, obviamente, no vaya a ser que recorten esto, sino que a lo legal. Porque muchas veces hackean los sistemas sin permisos, encuentran las fallas y luego se las comunican a las empresas, ¿sí? El problema es que al hacerlo sin autorización ya efectivamente como hacker estás quedando fuera de la ley, es decir, estás rompiendo la ley porque no es que te encontraste con la empresa, primero establecieron un marco de trabajo. Hay veces que al explotar cierta vulnerabilidad y no avisarle a la empresa, justo se puede dar de que otro cibercriminal esté entrando al mismo tiempo que vos y en ese sentido, imaginen el problema que pueda llegar a ser y ya ha pasado en este sentido, ¿no? A veces también lo que pasa es que sí, tenemos que decirlo, los hackers de sombrero gris al no contar con el permiso quedan en un marco súper ilegal en este sentido, ¿no? Y acá es que por eso es que, como en estos últimos años ha crecido mucho esto, es que algunas empresas para poder poner a estos hackers de sombrero gris en un entorno más legal, donde puedan encontrar vulnerabilidades en sistemas reales, se crearon estos programas de recompensa que se los denomina como bug bounties, que es donde las empresas ponen sus sistemas y los hackers pueden ingresar a estas plataformas y probar en entornos reales y ver si encuentran fallas y demás. Y de esta manera engloban todos estos hackers de sombrero gris en un aspecto legal, ¿no? En el sentido de, bueno, yo pongo acá mi sistema para que podamos, tanto el hacker me ayuda a mí como empresa y yo al hacker de sombrero gris o al hacker en este sentido lo pongo en un marco legal porque este es un sistema de recompensas en donde también yo te pago por encontrar esa vulnerabilidad. Entonces ahí es el lugar donde se reportan estas fallas. Esto lo podemos tratar en otro episodio que sea dedicado exclusivamente a bug bounty porque es otro mundo, pero muchas veces se recomienda para aquellos que estén más interesados en lo que es el hacking, ¿no? Para empezar a aprender es, bueno, uno primero tiene que llenarse de capacidades técnicas, aprender, ¿no? En este sentido, y después puede empezar con los programas de bug bounty porque acá es donde se aprende muchísimo con entornos reales y hasta incluso pueden ganar dinero. Desde un lugar súper legal, por eso insisto con esto. También quería traer otro tema interesantísimo, que es lo que más me gusta y lo que, como verán, cada uno de los capítulos se va a ir volviendo un poco más técnico, porque vamos a hacer un recorrido juntos en esta primera temporada para empezar a traer palabras que muchas veces quedan lejanas al usuario final o a los alumnos al principio, porque siempre me dicen, Sol, pero no podemos explicar esto porque es muy difícil. Y no, para mí acá la perspectiva hay que cambiarla. Ya sea que te quieras dedicar en ciberseguridad o ya sea que seas usuario final, yo necesito como experto explicarte estas palabras complejas, esto que pasa por otro lado, porque yo no creo que la concientización pase porque simplemente te digan te van a robar tus datos y cambia la contraseña. No, yo te tengo que dar información real de lo que está pasando en internet, sino cómo vas a tener ganas de concientizarte y tomar medidas. No te convenzo de esa manera. Entonces, dicho este breve descargo, vamos a ir un poco a que vamos a ir ahondando un poco más, pero quería dar una intro, ¿no? De qué son las APTs o amenazas persistentes avanzadas. Bueno, las amenazas persistentes avanzadas son un tipo de ataque en donde los cibercriminales en sí se infiltran en los sistemas y mayoritariamente se quedan por estos sistemas mucho tiempo sin que nadie los detecte. A diferencia de los ataques normales, que ahora después en otros episodios vamos a hablar más, donde entran, roban y causan daño, las APTs son
grupos cibercriminales organizados y son sofisticadas y obviamente mucho más peligrosas en este sentido, ¿no? Y hasta incluso están asociadas a gobiernos, ya es hasta incluso más político lo que son las APTs. Pero yo ahora en este episodio lo que quiero que se queden es que una APT hace referencia a un grupo organizado de cibercriminales, ¿sí? Y muchos de ellos, por las características, son hackers. Obviamente que hackers de sombrero negro, ¿no? Pero que son hackers porque las habilidades técnicas no son como cualquier grupo cibercriminal con 2 o 3. Son realmente organizaciones muy grandes. Esto es importante mencionarlo porque muchas veces creen que Internet, o mejor dicho, el cibercrimen es por un solo hacker que está metido en un búnker en Rusia con una capucha, y lejos está de eso, o las películas que hace un par de años salieron en los 80 creen que es eso, y no es eso. Entonces, de nuevo me fui, como ven, es un tema que me gusta mucho, pero ¿qué buscan las APT? ¿Sí? Bueno, información sensible, espionaje, saboteo, esto es muy importante y quiero que se queden. Y detrás, como les decía, los cibercriminales que hay detrás de estas APT suelen ser grupos muy organizados, ¿sí? Muchas veces tienen apoyo de los gobiernos. Y estos ataques no son ni de cerca improvisados. Están bien planeados, cuidadosamente, y suelen durar meses o hasta incluso años antes de que sean descubiertos. De esto vamos a hablar en otro episodio porque es lo que vamos a ir por eso. Vamos a empezar a hablar de temas complejos, pero para tanto usuarios finales que quieran aprender como para mis alumnos que están iniciándose en este mundo. Ahora bien, quiero traerles un ejemplo muy conocido de una APT que fue el ransomware de WannaCry, ¿sí? El grupo Lazarus en este sentido, que es esta APT, lo que hizo fue en el 2017 generar este ransomware de WannaCry. Fue un hito en este sentido, que a simple vista parecía un ataque de ransomware, que fue uno de los tipos de malware que vimos en el episodio anterior. Pero detrás lo que se escondía, además de que infectó a muchísimas computadoras dentro de Internet, ¿no? Es que este ransomware estaba vinculado al grupo de hackers, obviamente Black Hat, mejor dicho, cibercriminales, del grupo Lazarus. Y hasta incluso tiene conexiones con el gobierno de Corea del Norte. Entonces ven que ya es un mundillo mucho más complejo, ¿no? Hoy no voy a entrar tanto en este detalle, pero lo que quiero que se lleven es que no es lo mismo cibercriminal, no es lo mismo hacker, no es lo mismo un APT, cuando hablamos ya de amenazas mucho más persistentes, grupos cibercriminales organizados y hasta incluso que pueden llegar a tener conexiones con distintos gobiernos. Así que un poco para resumir, ¿sí? Sé que fue mucha información, pero yo quería que se lleven como algunos hitos en este sentido. Es que para protegernos hoy en día es importante entender bien la diferencia primero entre un hacker ético y un cibercriminal. Esto es lo que me pondría muy contenta que se lleven de este episodio, porque en sí los hackers éticos son los aliados esenciales para luchar contra los ataques, ¿sí? Para cuidar de sus datos, y hay que empezar a darle más valor a las personas que trabajamos dentro del área de ciberseguridad, y hasta incluso como les decía, que hay muchos de mis alumnos quienes quieran dedicarse a ciberseguridad, es que hay que empezar a ponerle mucho más valor al hacker. Son personas que nos ayudan, no son personas malas, ¿sí? Entonces, en este sentido, empecemos a hablar, así como yo les decía, no le digan virus al malware, porque no saben qué hay detrás, en verdad. Bueno, empecemos a hablar de la misma manera. No es lo mismo un hacker que un cibercriminal. El cibercriminal busca aprovecharse de las fallas para poder sacar un beneficio, estafar,
no importa cuál es el objetivo, pero en sí saca un beneficio. Y después por el otro lado, en este episodio, lo que di fue una breve introducción a las APTs que ya representan una de las amenazas actuales más grandes, que en este caso son grupos organizados de cibercriminales que lo que buscan es ya otro tipo de operatoria tienen, ¿no? Pero, así que, en resumen, ¿no? La próxima vez que escuches hablar de hackers, pensá bien en la diferencia. ¿Están del lado de la seguridad o del lado del crimen? Así que gracias por acompañarme en este episodio de Código Malicioso. Espero que hayas sacado algún tipo de información de valor que te pueda haber ayudado. Me puedes escribir por Instagram también, y si te gustó, compartilo con alguien que también quiera entender cómo protegerse mejor o simplemente entender la diferencia entre un hacker y un cibercriminal. Así que nos escuchamos en el próximo episodio, y si te gustó este episodio me ayudas muchísimo dándole me gusta. Si lo estás escuchando desde YouTube te puedes suscribir, y si no, le puedes dar 5 estrellitas en Spotify.